tenemos todo ya, vale. Bueno, pues vamos a empezar, gente. Lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos a todas las que estáis aquí. Hoy vamos a hablar con dos personas palestinas, como os hemos dicho. Ella es Abir y él es Jaleb. Y nos van a contar pues muchísimas cosas de primera mano sobre todo lo que está sucediendo en Palestina y todo lo que sucede con ese mal llamado conflicto entre Israel y Palestina, que no es tal como ellas nos van a explicar y a contar. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues lo podéis ir poniendo en el chat, ¿vale? Que nosotras pues se lo vamos a ir transmitiendo a ellas y queremos que sea una charla dinámica en la que todas vayamos aprendiendo y en la que todas vayamos, pues también las personas que no estén tan al tanto de esta situación, pues deconstruyéndose un poco sobre la realidad de Palestina, ¿vale? Así que nada, Abir y Jaleb, cuando queráis, pues nos podéis empezar a contar todo. Vale, Pues dale caña tú si quieres, ¿sabes? vale. Bueno, primero agradeceros el espacio que nos habéis ofrecido, porque de verdad que es un gran favor que nos hacéis. Y gracias a todas las que nos están mirando y nos quieren escuchar. Bueno, yo voy a empezar como hablando un poquito sobre la actualidad, sobre lo que se está dando voz ahora mismo en todos los medios de comunicación, la ocupación que se está llevando a cabo o que se está intentando llevar a cabo en un barrio en Jerusalén que se llama Sheikh Jarrah. Eh, no es más que lo que lleva pasando hace 73 años. Simplemente quieren echar a los habitantes autóctonos palestinos que llevan ahí viviendo toda su vida prácticamente. Eh, y bueno, es un proyecto de limpieza étnica que se lleva llevando a cabo 73 años. Estos palestinos que viven en el barrio de Sheikh Jarrah, algunos de ellos son refugiados que vienen de también otras partes de Palestina, puesto que Palestina creo que es el único país en el mundo que tiene refugiados dentro de su propio país, que ya fueron expulsados en la primera expulsión que sucedió en el 48, que ahora hablaremos de ella, y venían de Haifa y de Jaffa. Estos refugiados se les concedió la condición de refugiados dentro de su propio país en el barrio de Sheikh Jarrah, y la UNRWA pactó con el mandato en aquel entonces británico para que a cambio de la condición de refugiados se les concedieran las escrituras de esas casas del barrio de Sheikh Jarrah. Llegados a este punto, hace poco comenzaron una serie de denuncias cometidas por organizaciones sionistas al tribunal de la propia ocupación, con lo cual evidentemente se van a posicionar con la propia ocupación. Estas denuncias están financiadas por organizaciones estadounidenses con alrededor de 5 millones de dólares para llevar este proyecto a cabo. Esto quiere decir que esta ocupación sionista está financiada por, cómo no, el imperialismo más brutal que ha habido a día de hoy a lo largo de la historia y alrededor de todo el mundo. Las manifestaciones, o sea, las primeras, digamos, reivindicaciones que hubo, que se llevaron a cabo en Sheikh Jarrah por parte de los palestinos, simplemente era que querían seguir viviendo allí y a la respuesta de todo esto los sionistas respondían pues con gritos al nombre de muerte a los árabes o digamos con tanques de lo que se llama agua mofeta, que es agua pues de alcantarilla, rociándola sobre las casas para que estos palestinos se fueran de sus casas. Eh, yo lo que quiero remarcar es que todo esto no es algo actual que está sucediendo ahora, que nos estamos escandalizando porque quieren echarles de sus casas y bueno, es algo puntual. No, esto es un proyecto sionista que lleva planeado desde 1880. Esto quiere decir que ya se estaba hablando sobre la mesa, estos planes sionistas se estaban llevando a cabo por un ideólogo, Theodor Herzl, que es sionista. Yo también quiero remarcar que el sionismo y el judaísmo no van de la mano. Una cosa es el sionismo, que es un movimiento político exclusivamente, es una ideología que se dio justo con el auge de los movimientos nacionalistas en Europa. Esto quiere decir que cuando todos los judíos fueron perseguidos ya antaño en la península ibérica y más tarde,
en la misma época del Imperio Otomano, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, ya eran perseguidos por toda Europa. Ciertos judíos ideólogos de clase alta pues se pusieron sobre la mesa a llevar a cabo estos planes de que ellos necesitaban un hogar nacional judío. Y esta es otra de las trampas, otra de las propagandas que usa el sionismo, mezclar una ideología política con la religión y con el nacionalismo. Es decir, crear del judaísmo un pueblo. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Si lo desmontamos bien, es como hablar del pueblo musulmán o del pueblo cristiano o del pueblo budista. Una cosa es un credo, una creencia a la que uno se adhiere por convicciones, independientemente de la etnia, de la nacionalidad o de dónde haya nacido, de la lengua que hable. Es inconcebible que a día de hoy se cree un pueblo cristiano y que se vacíe un país en el que habitan pues, los habitantes de toda la vida para meter a todos los cristianos del mundo, ya sea chino, ya sea estadounidense, ya sea vietnamita, y meter a todos los cristianos en un país, o todos los musulmanes en un país, o cualquier otro credo, ¿no? Por el simple hecho de creer en la creencia. Es absurdo, totalmente absurdo, Abir. Perdona que la duda, ¿es Abir o Abir? Abir. Abir. Pues totalmente absurdo, como dices, Abir. Y lo primero, animar a todas las personas que vayáis poniendo todas las preguntas que tengáis, todas las dudas que tengáis para ir comentándoselas tanto a Abir como a Khaled. Y lo segundo, mi primera gran duda o comentario al respecto de lo que estabas diciendo, de ahí la gran confusión también que hay cuando defendemos a Palestina y de repente nos llaman antisemitas. O sea, ¿no? Es que sí, nosotras cada vez que lo decimos, sí, antisemitas. Una cosa, Juan Luz te está diciendo que, bueno, está comentando que qué fuerte, injusto y qué bien lo explica. Sí, es que Abir lo explica muy bien. La verdad es que sí. Pues sí, es lo que dices, lo de mezclar la religión enseguida que hablas de lo que está haciendo el genocidio de Israel, es que lo primero que te tildan es de antisemita y es como, joder, de verdad es que sois muy cansinos. Sí, justo. O sea, los semitas son pueblos del antiguo cananeo, de los filisteos, de los asirios, me refiero, cualquiera que hable una lengua semítica. De hecho, los cananeos llevan ahí desde el 3000 antes de Cristo, mucho antes que el paso del Imperio Romano, mucho antes que los bizantinos, mucho antes que el supuesto paso de los judíos por ahí, que aunque fueran judíos eran semitas, ¿no? Ni siquiera son judíos, que ahora hablaré de ellos. Los judíos que ahora mismo, las migraciones de judíos que se hizo antes de 1917, alrededor de 1882, si no me equivoco, hubo una oleada de migraciones masivas por parte del Imperio Británico, que fue el primer colonizador, el primer ocupa en tierra palestina. Fueron enviados masivamente, la primera oleada, que fueron 65.000 judíos colonos ya llevados a Palestina, y digamos que esa fue la primera migración, que nosotros lo concebíamos pues eso como migraciones nada más. Bueno, quiero explicar un poquito antes de esto que durante la Primera Guerra Mundial, pues eso, digamos que el territorio del mal llamado actual Medio Oriente fue repartido por dos imperios, dos potencias, que eran en aquel entonces Francia y Gran Bretaña, y ellos, pues bueno, decidieron por complacencia propia repartirse el territorio, y entre ellos hay países inventados simplemente para poder complacer esa repartición de territorio, entre ellos Jordania y Líbano. Son dos países totalmente inventados. Antes se conocía como toda la gran Siria, Blad Sham en árabe, en la cual estaban Palestina, Siria, parte de Irak, Líbano, Jordania, ¿no? Y ellos, pues bueno, fueron los que establecieron los estados nacionales, que es totalmente impuesto. Nosotros pues vivíamos como en tribus, ¿no? Familias, pequeñas tribus, y las únicas delimitaciones eran las propias delimitaciones geográficas según la lengua que se hablase, ¿no? Si era un dialecto u otro, es como se diferenciaban las tribus. Pues bueno, la primera ocupación fue Gran Bretaña, que fue la que mandó la primera oleada de migraciones judías. Después de estas migraciones, hubo un pacto entre el primer ministro británico, en aquel entonces, lo diré, Balfour,
que pactó con el barón Rothschild, un señor banquero, y decidió, pues bueno, mediante el Fondo Nacional Judío, la Organización Mundial Sionista, que esto ya estaba planeado con los planes de Theodor Herzl en 1980, decidieron establecer el llamado Hogar Nacional Judío y así el carta, es decir, mezclan otra vez, como decía antes, el nacionalismo, la nacionalidad, con el judaísmo. Para dejar todo esto claro, que ellos no tienen nada que ver con nuestra tierra, los planes del sionismo tanteaban si ocupar Uganda o la Patagonia Argentina o Palestina, y creo que había algún otro país, ¿no? Es decir, no tienen ningún vínculo con ninguna de esas tierras, simplemente querían vivir en paz, ¿no? Mandar todas esas migraciones de judíos que no querían en Europa, mandarlos a algún sitio para que viviesen en paz. También para desmontar el mito de que no es un conflicto religioso entre judíos y musulmanes eternos que nos llevamos peleando por la tira de siglos, los judíos, cuando fueron expulsados de la península ibérica en 1492, vinieron a refugiarse a países musulmanes, véase Marruecos, véase, o sea, me refiero, estaban tan cómodos en la península ibérica y fueron tan respetados y fueron tan tratados tan bien, que ellos mismos reconocen que se fueron a refugiar a países musulmanes. No es un conflicto religioso ni mucho menos. Bueno, ya en 1948, después de que Balfour decidiese aleatoriamente ocupar Palestina, digamos que ya las pequeñas migraciones de judíos europeos, que por cierto son askenazis, eso es muy importante, ¿no? Son europeos conversos masivamente, son judíos europeos conversos masivamente, son askenazis, no son semitas. Bueno, el caso. Ellos ya conformaban pequeñas organizaciones denominadas por la propia el propio colonialismo británico como organizaciones terroristas, de organizaciones de judíos terroristas, es decir, como el Irgun, Stern, la Hanagá, eran pues eso, organizaciones que creaban el terror ya con el colonialismo británico. Pues ellos, estas pequeñas organizaciones de judíos calificadas como terroristas por el colonialismo británico, fueron las que ascendieron al gobierno actualmente del reconocido internacionalmente como Estado de Israel. Es decir, esas organizaciones terroristas son las que están en el gobierno israelí ahora mismo, gobernando. Qué fuerte. Es tremendo, es Las increíble. expulsiones, la primera masacre que se cometió en 1948 era para crear el pánico, para crear el terror y para sembrar ese miedo en la población palestina para que nosotros mismos nos fuéramos con nuestros propios pies. Es decir, hubo un plan que se llamaba el Plan Dalet, que era rodear cada poblado y dejar simplemente una escapada en cada poblado. Es decir, si imaginamos que un pueblo es un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado así. Rodeaban todo lo que es los tres laterales de arriba y dejaban abierto simplemente el de abajo. Se metían, se introducían en el poblado, sembraban el pánico, es decir, no solo los asesinaban pegándoles un tiro, sino que les descuartizaban, a las mujeres les abrían el canal, todo esto está documentado, no me lo estoy inventando, para que el resto de palestinos, si no se iban, pues sintieran el miedo y se fueran por ellos mismos. De ahí que uno de los símbolos reconocidos internacionalmente como el nacionalismo palestino es la pequeña llave antigua típica de las puertas de madera, porque los palestinos se fueron con lo opuesto, con la llave de sus casas nada más, pensando que volverían esa noche o después de una semana, que bueno, que esto pasaría, que estaban locos y que volverían, pero no, es un plan bien atado. Para que os hagáis una idea del plan tan bien atado, no sé si conocéis la bandera de Israel, que es una franja azul abajo, una franja azul arriba y la estrella de David, apropiada al judaísmo, en medio, azul. Bien, pues las dos franjas representan el río Nilo y el río, uno de los de la antigua Mesopotamia, el actual Irak, que no ahora mismo no sé si el Tigris o el Éufrates, pero uno de los dos. El caso es que ellos tienen plan de expansión, es un plan expansionista, es un plan imperialista y colonialista. En cuanto acaben con Palestina, el resto de países vecinos que están siendo masacrados también, veamos Siria, veamos Líbano tampoco está muy bien, o sea, el resto de países no es casual que también esté pasando lo que se está pasando, porque tienen planes de expansión.
Madre mía, una cosa, dice Fran que estas organizaciones terroristas que llevaron masacres en pueblos y volaron hoteles tienen avenidas con su nombre en Tel Aviv. Sí, sí, totalmente, como, Madre sí, mía, sí, madre obviamente, mía. ningún tipo de censura. Eh, Te voy a además, interrumpir un poco, Avir, sí, para Sí, hacerlo Jaleb, un dinos. poquito más. Bueno, a ver, yo por añadir y por recoger también un poco, complementar, mejor dicho, eh, la idea que tiene que quedar clara, ¿no? Es que lo primero es que Israel no es el interlocutor válido de los judíos en el mundo en ningún caso. Ujú. Porque en el mejor de los casos, casi 7 millones de ellos viven en Israel, pero no la totalidad. De hecho, el 20% de la población que tiene ciudadanía israelí es palestina. Ellos lo llaman árabes de Israel, ¿no? Entonces, simplemente para dejar claro bueno, que cuando hablamos de Estado judío, bueno, pues es un Estado que aspira a ser judío porque al fin y al cabo es supremacismo judío, digamos, ¿no? Pero en ningún caso lo es, ¿no? Y hay muchísimos judíos en el mundo que niegan pues lo que está sucediendo, lo que está haciendo el sionismo, ¿no? Eh, por terminar de atar un poco lo que decía Vir, y eso ya te dejo, es que hay que pensar siempre en el sionismo y en esa idea esencial que trae, ¿no? Como lo que es, que realmente es un proyecto de Estado-Nación decimonónico chapado a la antigua. Es decir, los proyectos de Estado-Nación distinguen entre la cualidad alemana, ¿no? Que es esa esencia que tiene un alemán que hace sensiblemente distinto de un francés o de un sueco, ¿no? Pues sintetizar esa cualidad, bueno, la españolidad, ¿no? Por ejemplo, y convertirla en un proyecto hegemónico y, digamos, aplastante sobre el cual solo cabe un tipo de subjetividad en ese estado, ¿no? Una cosa que nosotros, si, bueno, cuando los fascistillas aquí la intentan llevar a cabo, nosotros se lo impedimos normalmente, ¿no? Porque entendemos que España, el Estado español tiene que ser un sitio pues diverso, donde entre muchas sensibilidades, bueno, etcétera, respecto a los derechos humanos, cosas un poco básicas, ¿no? Bueno, pues esta idea que parece muy normal, en Israel la mayoría de la gente cuando piensa sobre ello se le va completamente la cabeza y dice, no, no, el pueblo judío tiene derecho a existir, pero ¿qué pueblo judío? Como dice mi compañera David, no hay un pueblo musulmán, no hay un pueblo cristiano, no tienen que venir cristianos de Latinoamérica y de Australia y de Corea a juntarse a ocupar una tierra que no es suya, por lo tanto, el mismo criterio deberíamos seguir en Palestina, ¿no? Entonces, simplemente para acabar ya, intentaría como centrar el foco, o, bueno, dejar muy claro que, digamos, Palestina es un proyecto colonial. No es una cosa muy complicada, no hay que saber muchísimo para poder hablar de ella. Es una falacia que nos llevan toda la vida intentando meternos para que, bueno, pues sí, las cosas, ¿no? Los sunís y los chiíes. No, no, esto es muy fácil. Aquí lo que tenemos es un colonialismo de asentamiento que digamos es sensiblemente distinto al colonialismo de extracción. El colonialismo de extracción, yo creo que el máximo exponente que se nos viene a la cabeza es Mauritania, ¿no? Ese país que está debajo del Sáhara Occidental, que había una mina en el interior y hicieron una línea de tren para llegar a la mina y un puerto y se acabó, ¿no? Y a la población, bueno, pues la tenemos esclavizada, pero que no nos juntamos con ellos ni nada. Y el día que nos toca marcharnos, pues aquí paz y después gloria. Pero el colonialismo de asentamiento es muy distinto, porque al fin y al cabo tú te quieres asentar y te quieres apropiar de esa tierra, pero tú tienes el problema de que tienes ahí unos indígenas, ¿no? Y esos indígenas, pues, joder, no se van a dejar echar y así como así. Entonces, o tienes que aplicar la violencia, o les tienes que aterrorizar, o les tienes que engañar muchísimo, o algo tienes que pensar, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo lo que veo en Palestina es que llegaron tarde, por así decirlo. Si lo hubieran intentado hacer 100 años antes, pues sería ahora mismo como Australia, que ya nadie se acuerda de los indígenas australianos y no hay una lucha reclamando, bueno, que estén así como conocida, ¿no? Eh, pues eso, que reivindique su pertenencia a su tierra. Sin embargo, cuando lo intentó el sionismo, llegó muy tarde, porque ya existían, pues, movimientos de liberación nacional, justamente al comienzo del proyecto sionista, la ONU dice que hay que descolonizar, entonces choca, ¿no? Directamente con un siglo XX que aspira al desarrollo y que intenta imponer un Estado supremacista judío hegemónico aplastante, ¿no?
Tenemos una pregunta de Juan Luz. Dice, ¿qué opciones tiene el pueblo palestino para evitar esta ocupación ilegal por parte de los sionistas? Seguramente es algo que tenéis pensado para más adelante en la charla, pero que sepáis que está ahí la pregunta. Dice también, evidentemente Estados Unidos y los poderes económicos están detrás de todo esto, pero no podemos quedarnos callados. Efectivamente. A ¿Quieres ver, continuar, David? Dale, dale. no sé si prefieres seguir tú. No, ya está, ya está. Yo tenía aquí 2 cositas apuntadas. Es que soy una rueda, como empiezo. No, fantástico, os complementáis nos a la encanta, perfección, nos bien. encanta toda la información. Yo creo que está todo el mundo como nosotras, ¿verdad, gente? Estamos aquí todas extasiadas escuchándoles porque, bueno, lo primero, porque lo explican súper bien, porque es una maravilla y también porque, claro, porque es que explotan las cabezas pensando pues en lo que realmente nos están contando, en las atrocidades que nos están contando. Bueno, yo voy a seguir y luego la respuesta de Juan como que la vamos a dejar un poquito para el final, Vale. como un poquito el cierre, ¿no? O sea, Me es lo como... imaginaba. Vale, Pero perfecto. era maravillosa la pregunta. Bueno, sí, después de la Nakba, digamos eso, que fue el primer genocidio, pero no el último, y en el que se destrozaron más de 500 poblaciones. A día de hoy llegan a más de medio millón de casas destrozadas. Poblaciones se ha borrado un montón del mapa. En aquella primera catástrofe, Nakba, genocidio, se expulsaron a 700.000 palestinos. Estamos en la diáspora, que a día de hoy ascendemos a 8 millones de palestinos fuera de nuestra tierra, esperando al retorno, que por cierto los respalda una de las miles de resoluciones, bueno, más de 500 resoluciones de la ONU que viola Israel, la 194. Tenemos derecho al retorno. Entre ellas también están una de las políticas de Israel de seguir colonizando, que es la política de asentamientos. Esto también es ilegal. Todos los asentamientos establecidos por Israel son ilegales, decretados por el propio derecho internacional, por las propias resoluciones de la ONU. Una de ellas la podéis buscar, es la 2334, si no me equivoco. Otra de ellas es la 242. Es decir, todo esto está decretado en la ONU. Es ilegal lo que el estado de ocupación israelí sionista está llevando a cabo, pero bueno, ahí está. En cualquier otro país del mundo, si esto estuviera pasando, probablemente habría una intervención de la ONU, pero no sé por qué. Silencio y cómplice internacional por parte de tantas potencias mundiales y por parte bueno, de nuestros gobiernos. Y aparte de no solo silencio, sino también complicidad en muchos casos. Hablando de esta complicidad, vamos a hablar un poquito de Gaza, porque muchas veces se habla de Hamas como una organización terrorista y me encantaría aclarar esto. Ya hemos visto claro cuándo se creó el Estado de Israel, cuándo se impuso, que fue entre 1917 hasta 1947 que se dio el Pacto de Balfour. Hamas se creó en 1986-87. Esto quiere decir, es una reacción de defensa a un Estado ocupante. Aparte de que mucha gente lo llama terrorismo islamista o como queráis llamarlo, es cierto que tienen connotaciones islámicas, pero está apoyado como un proyecto nacional. Es decir, todos los palestinos, por no decir, o sea, el 90 y mucho por ciento de los palestinos, apoya a esta organización porque es un movimiento de liberación nacional, es un movimiento de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a ellos les da igual que seas cristiano, seas ateo, que seas lo que seas, ellos quieren liberar su pueblo, es decir, es una defensa. Estos últimos ataques que ha habido a la Franja de Gaza no han sido por un ataque de Hamas, sino han sido como respuesta a que Hamas les dijo, o dejáis el barrio de Sheikh Jarrah en paz y salís de la mezquita Al-Aqsa, que por cierto esto no lo hemos hablado, en los últimos días de Ramadán, los 10 últimos días de Ramadán, que es súper importante para los musulmanes, y os guste o no, más del 80% de la población palestina es musulmana. Pues para ellos es súper importante esos 10 días, esos últimos 10 días de Ramadán, pues les prohibieron la entrada en la mezquita Al-Aqsa, aparte de que luego cuando vieron que no pudieron prohibir la entrada, entraron a tirar gas, bombas de gas, ¿cómo se llama? Aturdidor, ¿no? Pero aparte también dispararon contra la población palestina, creo que hubo un niño asesinado de 17 años, si no me equivoco.
Vir, disparar. perdona, pero, o sea, no les dejaban entrar porque sí, o sea, porque no te dejó entrar y punto. O sea, había algo, bueno, nunca hay nada, pero no sé qué dijeron. Nada, efectivamente, pues como todo lo que están haciendo, ¿qué motivo hay para hacer todo lo que están Claro. haciendo? Pues porque sí, se han impuesto en Palestina porque sí, asesinan porque sí, pues porque sí, no hay ningún motivo de base para todo esto. Ujú. Provocar simplemente, o sea, es una ocupación. ¿Qué se hace en una ocupación? Pues echar a la población autóctona e imposibilitarles la vida, ¿no? Es uno de los proyectos, imposibilitarte la vida para que te largues de aquí, igual que la más de 500 controles que están distribuidos por toda Cisjordania, que en teoría Cisjordania no está ocupada o está ocupada ilegalmente, o sea, no fue legal la ocupación que se llevó a cabo, igual que Jerusalén. Jerusalén estaba bajo administración de las Naciones Unidas, pero ellos deciden ocuparla y declarar Jerusalén como capital suya. Todo esto, pues eso, porque sí, no hay ningún motivo. ¿Qué motivo tiene un Estado colonizador para ir a un pueblo que lleva ahí toda la vida viviendo y hacerse con sus casas, con sus vidas, asesinar, una limpieza étnica? No hay ningún motivo más Yo que me el imagino de que la gente que... imponerse. Uy, perdón, David, dale. No me importa, interrumpe. Que digo que yo me imagino que la gente que está en sus casas o que ve las noticias pensará, pero es que no entiendo nada, cómo Israel entra en donde quiere, hace lo que quiere, y dónde está ese Estado palestino que teóricamente está aprobado en la ONU. Y claro, hay como mucha terminología que cada uno utilizamos la nuestra porque evidentemente no podemos utilizar la narrativa sionista. Entonces, claro, la gente no se hace una idea, ¿no? Entonces voy a intentar dibujar un mapa mental lo más simple posible para estar todos en la misma página y entender un poco el estado actual que vive la población palestina, ¿vale? Ujú. Nosotros tenemos un territorio que es básicamente de grande como Cataluña, ¿vale? Vale. En el que viven, pues no sé, creo que son 12 millones de personas. En ese territorio está absolutamente controlado por el Estado sionista, por Israel. Tú vas allá y si yo cuando quiero ir a Palestina a ver a mi tía, yo tengo que primero pasar por Israel. O voy al aeropuerto de Ben Gurión, el que está en Tel Aviv, el que levantaron encima del nuestro que teníamos nosotros, o paso por tierra a través del río Jordán. Pero a mí me inspecciona un segurata israelí, me hacen unas preguntas, me interrogan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para que la gente lo tenga claro. Luego, dentro de ese Estado israelí, nosotros tenemos una primera capa, que serían los ciudadanos de primera categoría, que son los judíos sionistas. Esos judíos sionistas, como podéis imaginar, los europeos blanquitos askenazis, ¿no?, que es como se llaman los judíos centroeuropeos, pues están en la cúspide y van bajando, pasan los magrebíes, pasan los yemeníes, llegan a los etíopes, porque han tenido varias épocas como de traerse judíos del mundo para un poco incrementar la cuestión demográfica. Y finalmente llegamos en la primera capa ya de lo que hablamos de apartheid, ¿no?, que son aquellos ciudadanos de origen palestino que en el año 48 se quedaron en sus casas y que hoy disfrutan de ciudadanía israelí, que son en torno al 20% de la población de lo que llamamos Israel. Y esa gente decimos que vive bajo apartheid porque no vive bajo 60 leyes que están blindadas a nivel constitucional que les separan radicalmente de un judío sionista de primera categoría. Por ejemplo, no pueden ir al ejército, normal, porque por otro lado, pues tendrían que matar a los suyos, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden acceder a puestos estratégicos en el gobierno, no pueden acceder a determinadas empresas que se consideran estratégicas, no pueden vivir donde quieren, ni siquiera tienen que vivir en sus pueblos palestinos, tienen que pedir un permiso si quieren estudiar, por ejemplo, en Tel Aviv o algo así, durante la estancia que sea. Y son 60 leyes que se aplican en todas las capas de la vida. Luego, por otro lado, tenemos a los palestinos de los guetos palestinos, ¿vale? A mí me hace gracia la terminología cuando hablamos de Cisjordania, ¿no? Eso que nos hemos inventado. ¿Qué es Cisjordania? Pues Cisjordania debe ser lo que está al lado de Jordania, ¿no? En plan, no sé, ¿por qué no lo llaman lo que son los guetos palestinos? Esos guetos palestinos son básicamente enclaves militarizados con muros o con vallas que, aunque no parezcan tan imponentes, son igual de peligrosas, sino más, que están custodiados por torres de seguridad que sobrevuelan drones y continuamente, y que tienen 3 niveles distintos de seguridad.
Está la zona A, que digamos es la que teóricamente tiene administración de la autoridad indígena palestina, que luego hablaremos de eso también si queréis, que tiene tela. Luego está la zona B, que es como mixta, ¿no? Y la zona C, que los palestinos no pueden pisar esa zona. Entonces, eso que llaman Cisjordania, pues ya se queda muy poquito, ¿no? Ya son esas manchas que vemos en el mapa típico, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos Gaza, que Gaza es, digamos, el campo de concentración o la cárcel al aire libre más grande del mundo. Son 2 millones de personas que viven en un espacio reducidísimo, que es, de hecho, uno de los sitios más poblados del planeta, que sufre un bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 14 años, estricto. Solo entran cooperantes, bueno, y algún periodista y poquito más. Y esa gente, pues nada, no tiene ninguna expectativa ni de salir, ni de organizar su vida, ni de nada, porque cada X años, ¿no? Periódicamente, pasó en 2008, pasó otra vez en 2012, pasó en 2014 y ahora otra vez, pues llegan y le destruyen todo el territorio y todas sus infraestructuras y sus calles y sus edificios y sus casas. Entonces, ese es un poco el mapa mental que quería dibujar. No sé si lo he explicado bien. Sí, o sea, absolutamente. Que entran y no solamente destruyen casas, es que asesinan impunemente a cualquiera, incluido niños y niñas, como hemos visto estas imágenes de estos días pasados. Pero que las imágenes de estos días pasados llevan sucediendo décadas. Claro, estas imágenes suceden todos los días. Lo que pasa que ahora llama mucho la atención porque hay unos bombazos buenísimos, ¿no? Y parece una peli de acción y claro, las noticias suenan mucho, ¿no? Pero el proceso de colonización continúa todos los días. Hace 1 año y medio, creo recordar, mataron a un chaval autista que creo que tendría 16 años y le metieron 11 tiros en un checkpoint. Porque es autista y se puso nervioso o haría alguna cosa y acabó con 11 tiros en el cuerpo. Hace como 1 año, que un poco después, antes de la pandemia, pues unos chavales que estaban agitando unas banderas en Gaza, ¿no? Fueron asesinados por francotiradores. Una cosa típica ya, lamentablemente, y que no nos sorprende. Bueno, la cosa está en que el cadáver ni siquiera los sionistas se dignaron a cogerlo, sino que lo recogieron con una pala excavadora y se lo pasearon, ¿no? Estas imágenes dieron muchas vueltas y si queréis podéis encontrarlas, pero quiero decir que hay, digamos, un desprecio, una deshumanización y una continua apelación a la desaparición palestina, ¿no? Por también tratar un poco el tema del proceso de colonización, para la gente que no lo sepa, ¿cómo se coloniza una casa? Bueno, pues es muy fácil realmente. Tú eres un colono sionista tarado, que puede ser de una organización como por ejemplo el CAJ, que Israel consideraba hasta hace 2 días organización terrorista y la acaban de volver a legalizar y seguramente entre ahora después de las elecciones en gobierno. Y tú coges y te metes en una casa palestina y llegas armado hasta los dientes y expulsas a la gente. Y el Estado sionista te va a defender porque se va a garantizar que tu seguridad está de puta madre. El de los palestinos que les den por culo. Lo mismo pasa cuando no es en entorno urbano, sino que son asentamientos, lo que llamamos los asentamientos ilegales, ¿no? Que son esas poblaciones, esas barriadas que hacen dentro del territorio palestino para getificarlo, ¿no? Llega un colono tarado con su caravana, se pone en lo alto de una montaña, monta ahí su chiringuito, digamos, ¿no? Pues un poco como un camping, y viene el ejército y le monta un perímetro de seguridad que flipas. Entonces, bueno, pues primero se pondrá un generadorcillo eléctrico, luego al cabo de un par de meses le tiran un cable y le ponen un poste telefónico, luego se levanta unos muros y se hace ahí como una chocilla, y al cabo de 5 años tienes un banco israelí, que además, bancos israelíes que tienen inversión europea, empresas como AXA, por ejemplo, y cogen y le hacen una partida presupuestaria de inversión de puta madre para hacer una serie de adosados increíbles con barandillas de cristal, ¿no? Así para ver las vistas de puta madre, y esa persona ya se queda ahí. Y luego esos pisos se venden, se hace negocio además, y continúan, digamos, getificando. Luego tienes que tirar una carretera, claro, porque los colonos tendrán que llegar allí de alguna manera. Así que otra división en el terreno palestino y otra bloqueo más en la propia movilidad. Bueno, ya os podéis imaginar. Explicadnos lo que son los checkpoints, porque a lo mejor hay muchas personas que no saben lo que son los checkpoints. Si quieres darle, a ver.
No, explica tú, explica tú. Vale, pues un checkpoint básicamente es una frontera. Lo que pasa es que lo decimos así porque ya, pues yo qué sé, pero es una frontera con todas las de la ley. Es un control que puede ser o a través de coche o a pie, en el cual te meten en una especie de jaula entre rejas y vas caminando por un recorrido que no es muy largo, que a lo mejor tardas 5 minutos en hacerlo si no hay nadie y no te ponen pegas, pero que digamos es una serie de... es un control militarizado, tiene armas, tiene de todo, ¿no? Y sobre todo lo que hay que entender de los checkpoints es que, digamos, contribuyen al continuo goteo de humillaciones, agresiones y violencias a las que los palestinos se someten cada día. Porque al fin y al cabo, joder, pues todos salimos por la mañana y llegamos tarde al trabajo. Bueno, pues si al checkpoint le sale de los cojones, ese día tú tardas 3 horas más o no llegas directamente porque hay días que se cierran, ¿no? Entonces hay que entender Israel, bueno, la situación de los guetos palestinos como toda una arquitectura que está montada en torno a cuando sea necesario saltar y parcelar y dividir y reprimir al fin y al cabo, ¿no? El famoso divide y vencerás de los romanos. Efectivamente, o sea, si tú bloqueas, pues eso, por ejemplo, la movilidad o por ejemplo, bueno, no sé si lo sabéis, pero una de las técnicas clásicas del ejército israelí desde hace muchos años no es entrar en las poblaciones palestinas, digamos, por la calle, sino es a través de los muros. Ellos tienen lanzagranadas que están diseñados para cuando tú lanzas una granada con la parte de abajo del rifle, digamos, contra un muro, tirar el tabique, ¿no? Entonces, esa tirada de tabique que no afecta estructuralmente al edificio, o sí, supone, pues, para la gente que vive dentro, un completo terror, porque divide el espacio público, o sea, convierte el espacio privado en público, genera enorme aturdición, porque de golpe te han volado un muro, está todo lleno de polvo, no ves nada. Y de hecho el ejército israelí se mueve así cuando asedia y penetra dentro de los pueblos palestinos, va a través de los muros, ¿no? Lo cual, bueno, pues eso, es que es terrorífico, es una gente, los hijos de puta son muy listos, tío. y nos cagan mucho, la verdad. Es tremendo, es tremendo. Cuéntanos más, Abir, tú. Es que ya no sé. ¿Tenéis alguna pregunta en concreto? ¿Tenéis alguna pregunta? Es que estamos todos, yo creo que bastante en shock, bueno, ¿verdad, gente? Yo creo, vosotros residís actualmente en España los dos, pero ¿vais a Palestina? ¿Habéis podido ir o lo tenéis muy difícil? Yo de momento no, algunas otras pegas me han puesto, me han parado unas cuantas orillas bastante largas, pero de momento no. Igual en un futuro, si nunca se sabe, es que es tan aleatorio. Yeah. Yo, por ejemplo, he podido ir, también debo decir que yo tengo nacionalidad únicamente española. Entonces, claro, yo soy ahí con estatus de europeo, que sí, que tengo un padre palestino, entonces me retienen en el aeropuerto y tal, me hacen preguntas, comprueban continuamente que mi historia sea consistente. Pero por lo general no me han puesto grandes pegas, salvo una vez que me tuvieron 8 horas en un pasillo y me repitieron como 2 veces, pregunta por pregunta, todo. Pero en general podemos viajar. La cosa es que, bueno, entramos con un visado que tiene una duración limitada, digamos. Entonces, pues nada, pues nosotros lo que queremos es volver, ¿no? La cuestión es que hay... Sí, perdón, Navid. Me refiero, es tan aleatorio que yo conozco personas que sí que, palestinas, que sí que les han prohibido la entrada, que ya no pueden volver a entrar. Por X o por Y, pero ya no pueden volver a entrar. Yo lo que tengo entendido, corregidme si me equivoco, porque bueno, sabéis que tenemos una amistad con Fran y él nos ha contado muchas cosas, pues nos ha contado cómo desde aquí tú para ir a Israel te meten ahí en la habitación esta, te hacen un montón de preguntas, te miran el teléfono así por la cara. Sabes que todo el mundo tiene que ir pues realmente con una historia muy convincente, o sea que tú no vas a Francia y pasas un control que te cagas para ir a París. Y en cambio, si vas a Israel, aunque seas un turista europeo, tienes que pasar un control para que realmente ellos se piensen que no vas a ir a Palestina, ¿no? Y te pueden requisar y revisar claro. tu o te pueden montar en el avión sociales. Y si no les cuadra la versión, te montan en el avión de vuelta. Entonces, a ver en qué país pasa eso, ¿sabes? O sea...
Sí, bueno, que seguramente en Estados Unidos sea muy parecido, ¿no? A un amigo que tengo que es de aquí, de Carabanchel, que se llama Castro, Mario Castro. Pues nada, dijeron Castro, bueno. Madre mía, Eh, madre mía. claro, bueno. Realmente no creo que sea tan así. Es decir, ellos tienen capacidad y derecho para hacerte lo que quieran. Y yo he visto cómo han llegado turcos a Israel, pues yo qué sé, o a lo mejor para conocerlo o lo que sea, y que esa semana haya habido follón con Erdogan porque se han intercambiado improperios en los medios y tal, y va a salir el funcionario israelí y decirle a los pavos, you go. Y ellos, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo no vamos a...? You go, a tomar por culo de aquí. Qué fuerte. Entonces, bueno, yo sí que creo que, por ejemplo, yo la última vez que fui con mi novia, yo le estuve diciendo, no, tienes que decir una cosa, digital, tú dices que vas a ir a ver a Tel Aviv, quieres irse fiesta. Bueno, y le llegó al momento de darle el pasaporte, la tía le preguntó, la de la frontera, ¿a qué vienes? ¿Cuál es el propósito de tu visita? Y ella dijo, se puso nerviosa, ¿no? Y dijo, viajar. Y dijeron, ok, de puta madre, pum, sellado. A mí me cogieron el pasaporte, ¿no? Lo vi como hacía scroll así en la pantalla un par de segundos y dijo, espera allí. Y me tuvieron 2 horas. Entonces, bueno, quiero decir que la gente no le tiene que tener miedo a ir a Palestina, porque allí en Palestina, primero es muy seguro, tienes que tener miedo de los sionistas, ¿no? Que son unos hooligans, pero de los palestinos en absoluto, que te van a tratar genial y vas a comer que flipas y te lo vas a pasar estupendamente y vas a conocer a gente de puta madre. Pero sobre todo hay que ir allí y hay que visitarlo, porque yendo allí y viéndolo con tus propios ojos, aprendes muchísimo más que en 1000 charlas como esta. Porque estás allí y puedes hablar con quien quieras y pillarle y preguntarle y además te abren las puertas de su casa con toda la generosidad del mundo, te cuentan, te hablan de sus familiares que tienen en la cárcel, porque todas las familias palestinas tienen gente en la cárcel. Ay, Por contadnos, motivos políticos. por favor, Jaleb y Abir, es verdad, se me olvidaba. Contarnos lo de las cárceles, contarnos las decenas de niños y niñas que hay en las cárceles, que eso no pasa en ningún puñetero país del mundo. Contarnos lo de las cárceles, o sea, la gente está en la cárcel así, porque sí, por ir andando por la calle. Ujú. A día de hoy yo creo que hay más de 7.000 palestinos en cárceles, de ellos pues no sé si casi 100 niños, otro porrón de mujeres, pero aquí lo importante no son las cifras, o sea, no solo somos cifras, sino que más de 800.000 palestinos a día de hoy han pasado por cárceles israelíes, es decir, más de la mitad de la población. Imaginaros aquí en España, la mitad de España o más de la mitad de España ha pisado una cárcel 2 o 3 años en su vida, como mínimo. Hay gente que a día de hoy todavía o cumplen cadena perpetua o después de 40 años salen de las cárceles, es decir, se meten con 16 y no salen hasta los 40, 50 y pico, con hijos que ven a sus hijos y ni los reconocen. Pues no sé, imaginaros el percal, aparte de las condiciones de migrantes, que imaginaros una cárcel israelí, si fuera de las cárceles les tratan como les tratas, imaginaros una cárcel, ¿no? A las 3 de la mañana entran y empiezan a, pues, a aporrear los hierros para no dejarles dormir, es todo como... digamos, es que es tortura psicológica, Es ¿no? tortura, Es claro, tortura, sí, sí, efectivamente, es tal que es cual, es tortura. tortura. Sí, sí, totalmente. Y además que Aparte, tampoco tienen, o sea, no hay un juicio justo, no hay una condena. Te meten en la no, cárcel y porque sí. no solo no hay una condena justa, sino que los menores, que en cualquier país del mundo están obligados a estar acompañados de un tutor, allí no, en la ocupación sionista no, es juzgado sin ningún tipo de respaldo de tutor, no tiene ningún adulto a su lado, es juzgado sin más. Y Sí, digamos, a tener sin por, saber de ma- leyes, o sea, sí, por perdón. completar, digamos que hay de 2 tipos. Están los presos políticos normales, ¿no? Y luego están las llamadas detenciones administrativas. La detención administrativa es un proceso, un procedimiento judicial que viene del mandato británico y básicamente el procedimiento es que bajo cargos secretos del ejército te encarcelan sin, digamos, acusación pública, sin que tú la sepas la acusación, por lo tanto sin capacidad de defenderte. Y puede ser puedes estar encarcelado de manera indefinida. Se renueva de 6 meses en 6 meses. Lo normal, ¿no?, es que dures, pues a lo mejor 1 año, año y medio, 2 años, hasta que te suelten, ¿no?
Pero eso es solamente un tipo de encarcelamiento. Luego están los encarcelamientos que suceden por motivos políticos ante tribunales militares sionistas. Pero bueno, que la situación de los presos es muy jodida. Mira, alguien ha pasado ahí en el chat el link de Adamir, que es la También, asociación sí, me he fijado. Ah, sí, Sí, mira, muy interesante. muchas que gracias por el enlace, Sami Falafel. Estamos muy agradecidos. Ahí podéis ver los datos del tema de los presos. Eh, eso, o sea, hablamos así como en plan, no, en Israel hay tortura, como diciendo, fíjate lo mal que está el asunto, que eso lo podríamos llamar tortura. No, en Israel la tortura es legal. Tal Quiero cual. decir, se legalizó en el año, creo que era el 87, tengo el dato por ahí, ahora me baila. Y algo Pero así. un tribunal supremo dijo que era perfectamente válida, vamos. Y se aplica todos los días. Y, a ver, la tortura, digamos, física es muy jodida, pero sobre todo es la tortura psicológica. Ujú. Efectivamente. Hace unos meses una compañera de Samidun, la red de presos políticos palestinos, que va un poco más a hacer acción e incidencia política, hizo una charla con un pavo que ahora vive en Barcelona, bueno, que perdió un ojo, que me estuvieron torturando durante años, terrible, ¿no? Y esa charla desgrana muy bien los mecanismos que tienen para quebrar a las personas, digamos. Les dejan en aislamiento durante meses, solamente escuchando el tintineo del fluorescente, ¿no? Tienen política de dispersión de presos obligada, es decir, cada mes y medio les mueven a otra cárcel para que las familias no les puedan acompañar, no puedan verles, etcétera. Luego hacen medidas muy turbias, bueno, les dejan hacerse sus necesidades encima, les ponen porno durante horas para que, pues no sé, en plan, como destruirles más el cerebro, yo qué sé. Y todas esas medidas de represión y experimentos que hacen sobre los palestinos, tanto a nivel de represión psicológica como a nivel de armas, porque ya sabéis que existe la marca Tested in Combat, ¿no? Que son el armamento que se prueba sobre palestinos que exporta Israel, todo eso nos llega aquí, porque al fin y al cabo el gas lacrimógeno que están tirando en Chile y en Colombia se lo han comprado a Israel. Las fuerzas israelíes hacen formaciones aquí para los Mossos de Escuadra, para la China, bueno, como se llame, no me sale bien. La chancha, sí. Eso. Para, bueno, cuerpos y fuerzas de seguridad de todo el De mundo. élite, sí. Entonces, toda esa Qué represión vergüenza. se exporta y nos llega aquí. Entonces, no es una cosa que nos pille tan de lejos, es que, bueno, a lo mejor estamos un día nosotros encarcelados y nos están poniendo porno en la tele durante 36 horas seguidas. Es muy fuerte. Madre Creo mía. que estamos, todas las personas que estamos escuchando, absolutamente... Estamos sobrecogidas. Fíjate que nosotros ya sabíamos muchas cosas, pero es que aún así es... escucharlo de vosotras, pues Uf. impresiona muchísimo. Y seguro que la mayoría de las personas que están viendo y escuchando se preguntarán, aparte de lo que comentabas tú, Jalet, de visitar Palestina y verlo en primera persona, qué podemos hacer nosotras, ¿no? Desde nuestras casas, desde nuestro privilegio europeo, para ayudar. Oye, ¿Le das? Dale. bueno, pues aparte de esto mismo que nos habéis concedido, yo estoy eternamente agradecida, que es No, la no, a difusión. vosotras, de verdad. O sea, nada, a vosotras. Es lo mínimo, vamos. Pues eso, la difusión y esclarecer a la gente, bueno, a un sionista igual no lo vamos a convencer ya, pero hay mucha gente que de verdad pregunta por ignorancia o porque la propaganda sionista ha calado tanto, porque tienen millonadas para pagar por propaganda, ¿no? Y eso cala en la población civil media europea. Es así de fácil y además los sionistas utilizan lo de repetir una mentira 20.000 veces que al final se va a hacer verdad. Pues eso también es una estrategia que utilizan de propaganda, aparte todo, ¿cómo se dice? La demonización que ha habido, ¿no? El proceso de demonización que ha habido hacia la población árabe musulmana, eso también es real. Ya vemos, Hollywood misma está pagado es que es casi todo sionismo, ¿no? Es propaganda sionista, no hay ninguna película hollywoodiense, americana, del típico marine que vuelve a casa, no sé, pues la de 20.000 películas americanas que hay,
Todo eso también es limpiar la imagen al ente sionista y demonizar a los árabes. Aparte de que bueno, podemos militar siempre, no te os estoy diciendo en una organización específica por Palestina, sino en nuestros barrios organizarnos, en las organizaciones que estemos, en las asociaciones de vecinos o lo que sea, organizar charlas, concienciar a la gente y adherirnos al BDS, boicot, desinversiones y sanciones de Israel, que seguro que mi compañero lo va a explicar mejor que yo. Pero bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? Boicotear, no comprar, ningún producto que proceda de tierras ocupadas o que financie al ente sionista. Desinvertir, esto es más para empresas, ¿no? No tener relaciones. Igual que no tendríamos relaciones con ningún tipo de nazi, ni fascista, ni machista, ¿por qué lo tenemos con un genocida? Me refiero, ¿qué diferencia hay entre un nazi o un genocida sionista? ¿Por qué con un machista que asesina, viola o lo que sea, sí que lo vemos totalmente criminal, pero un genocida que está asesinando a una población entera, ya está borrando del mapa, tenemos relaciones con ese ente? Y ya no solo nosotros a nivel personal, sino denunciar a nuestras instituciones, ¿no? Poner denuncias, recogida de firmas, reivindicando eso, ¿no? Es un derecho que tanto el Ministerio de Exterior como nuestras instituciones, gobiernos o ya sea universidades, en serio, cualquier espacio que se declare como espacio libre de apartheid israelí. Gaza además, lo voy a remarcar porque Gaza es un campo de exterminio, pero en el que constantemente se están probando armas, pero esas armas se venden luego a países europeos. Gaza es la punta de lanza de todo ese imperialismo, ¿no? que luego se reproduce en países europeos. Todos los países europeos, por grandes potencias me refiero, le compran armas a Israel. Esto es totalmente denunciable. ¿Por qué mantenemos relaciones diplomáticas, ya no solo económicas, con un ente genocida? Pues aparte pues eso, organizarnos, difundir la causa y boicotear. Eso es, bueno, ya hoy en día se ve que los medios de comunicación ya no son tan hegemónicos, no están tan controlados, ¿no? Y digamos que, bueno, aparte de toda la de bloqueos que ha habido masivos en Instagram y en Facebook, sobre esta causa que han intentado silenciar, pero esta vez no les ha salido tan bien como otras veces. Y es gracias a eso, a la difusión, ¿no? Por medios más independientes, ahora pues con tanto influencer, tanto tal, que a la mínima que estén concienciados y quieran ayudar, pues se les va a ir de las manos. Y por eso de agradecer. No sé si mi compañero diga algo seguramente. Yo quería decir una cosa que, bueno, he escuchado y tengo la sensación que sí que es verdad que este último ataque por parte de Israel es la primera vez que digamos que se les ha ido de las manos, que ha llegado a muchísima gente, o sea, pues que nosotras mismamente nos han boicoteado la cuenta de Instagram, o sea, nos ha invisibilizado por todo lo que hemos difundido sobre lo que estaba pasando y ha llegado yo creo que a muchísimas personas. Entonces, claro, yo creo que ahí la gente porque las imágenes de los niños muertos, que a mí no me gusta emplear las imágenes de los niños muertos, pero claro, es una manera, por desgracia, que la gente conciencia y se sensibiliza un montón. Entonces, ¿no os da la sensación de que es como la primera vez que el mundo ha dicho, hostia puta, ¿esto qué es? Sí, o sea, no solo el mundo, fijaros que para mí es como esperemos, ¿no? Yo de verdad tengo la esperanza, la gente me pregunta de dónde saco esperanza, pero es la primera vez en la historia de Palestina que ha habido levantamientos y manifestaciones en la Palestina ocupada, ¿no? O sea, no solo ya a nivel mundial, que además han sido censuradas, ¿no? En Francia, por ejemplo, se han prohibido manifestaciones pro-palestinas y creo Qué que ahora fuerte. mismo no me acuerdo, sí, se han prohibido, porque en Francia hubo una tremenda, multitudinaria, muy masiva, y después de eso se prohibieron. Pero además en la Palestina del 48, ¿no? En la Palestina ya ocupada, en lo que se reconoce hoy en día como Israel, también ha habido levantamientos de esos palestinos que mucha gente se pensaba que, bueno, pues que ya estaban como, digamos, normalizando, ¿no? Pues no, se ve que no, que esos palestinos siguen, no se les ha borrado la identidad, lo que pasa es que por las condiciones pésimas en las que están viviendo, pues, no pueden reivindicarse, no pueden levantarse tan fácilmente, pero ya hemos visto en Haifa, en Jaffa, en todas las partes, ¿no? Del 48 y bueno, eso es un granito de esperanza para nuestra liberación, pronta liberación, esperemos. Sí, por añadir a lo que decía Bill, que muy bien, hay que señalar eso, ¿no? Que al fin y al cabo el sionismo ha hecho muy bien creando múltiples realidades palestinas
que en principio tienen problemas distintos y que por lo tanto encuentran soluciones distintas a sus realidades materiales, ¿no? No es lo mismo, como decíamos, un palestino que, digamos, vive bajo apartheid, pero, joder, su nivel de vida es muchísimo mejor que el de los guetos, o el de los guetos comparado con Gaza, o el de Gaza comparado con un refugiado libanés que es de tercera generación, pero que todavía no tiene ningún tipo de papel que diga que es ciudadano libanés ni que se le acepta, ¿no? Y por supuesto nada que ver con la gente de aquí, ¿no? Que bueno, pues yo vivo de puta madre, ¿no? No sé, tampoco tengo muy mal, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no vivo una represión directa tan fuerte, ¿no? Una cosa que tener clara, y esto me lo dijo un amigo hace mucho tiempo, y es cierto, que ha vivido ahí muchos años, y me dijo que los palestinos no se van a rendir nunca. Y esto es completamente verdad. Cuando me dicen, oye, ¿y de dónde sacáis las fuerzas? Efectivamente, ¿por qué sigues por esto si ya está perdido? No, es que los palestinos no se van a rendir nunca, y nosotros aquí tampoco tenemos derecho a hacerlo. Ahora hemos visto cómo ha habido además un gran levantamiento, como decía mi compañera Viv, de unidad por la causa palestina. Se han levantado aquellos palestinos que pensaban que estaban perdidos ya, que ya no les importaban la gente de Gaza, se han levantado y han quemado comisarías en el territorio ocupado del 48, ¿no? Y han salido los de Líbano, han salido los de Jordania, hemos salido aquí en España. Entonces, la cuestión de liberación nacional es una cosa que perdura. Decía Ben Gurión, dijo en su momento el primer ministro israelí, que los viejos mueren y los jóvenes olvidan. Bueno, pues los viejos mueren, vale, sí, porque nos los matan, no queda otra. Pero los jóvenes no olvidamos y estamos organizados y estamos dispuestos a acabar con el sionismo porque es una ideología criminal. Entonces, bueno, por centrar la pregunta, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues lo mínimo es hacer el BDS, es decir, boicotear de manera consciente y apoyar las campañas de boicot. Porque cuando Sudáfrica imponía el régimen africano de Pretoria, impuso un apartheid, un régimen de segregación racial a las personas negras indígenas, el mundo dijo no. Y les llegaron sanciones económicas, les echaron de eventos internacionales culturales, etcétera. Y eso todo tiene que materializarse de igual manera con Israel. Por ejemplo, hubo una campaña muy fuerte con el tema de Eurovisión hace 2 años. Yo creo que salió muy bien, pero bueno, el festival sucedió, ¿no? Y se escucharon los intentos de acallar las voces críticas, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo lo que hay que hacer aquí es difundir e impugnar el sionismo de una manera radical. Nosotros no podemos aceptar, digamos, que el discurso de la coexistencia de 2 estados o, digamos, las conversaciones de paz, ni caer en estos argumentos ingenuos, porque los palestinos hemos intentado todas las vías, hemos intentado la vía no violenta, hemos intentado la lucha armada y la autodefensa, por así decirlo, ¿no? Y no ha servido para nada, digamos, es decir, al fin y al cabo, donde hay que poner el foco no es en la reacción a la opresión, sino en el propio origen de la opresión. Y la opresión real es que, bueno, pues eso, que el proyecto sionista es un proyecto de supremacismo judío, colonial, que intenta hacer desaparecer a una civilización que ya vivía allí y que además les salga gratis, ¿no? Claro. Entonces eso, simplemente para acabar, ya. Sí. Que eso, que hay muchas maneras de las que te puedes solidarizar en tu asociación de vecinos, en tu sindicato, en tu partido político, en tu asociación de la universidad, pero eso, llevar a cabo acciones materiales y informar, explicar y tener mucha paciencia y mucha pedagogía, que es lo que hace falta en esta cuestión, ¿no? Si todo el mundo lo entendiera, todo el mundo estaría de acuerdo en que Palestina libre. Una cosa, ¿qué le dirías a esas personas que a nosotras pues, nos solemos encontrar de que, bueno, es que no todos los judíos, no, es que no es lo mismo, es que no todos los israelíes, no todos los israelíes, porque claro... A ver, hasta cierto punto es cierto, o sea, hay organizaciones de derechos humanos aquí es pro-Palestina, como B'Tselem,
hay muchos israelíes que estaban en el servicio militar que han rechazado eso y han salido del servicio militar. A ver, claro, cuando uno ve la propaganda sale. De hecho, hay organizaciones de judíos ortodoxos que no eran israelíes, pero bueno, como ya Natura Carta, que hacen una lectura de la Torá que dicen que eso no es verdad. Ujú. Me refiero, sí, es verdad, no todos los israelíes son iguales, de hecho son pro-palestinos, los que no todos son iguales, o han salido de eso, o quieren limpiarse la imagen de todo eso. Me refiero, ha habido un proceso de comida de cabeza para llegar a lo que esta gente ha llegado, ¿no? Ujú. Como los famosos kibbutz de antaño, ¿no? Que los llamaban comunas en una ideología mezclada entre vinculada al comunismo, ¿no? Era como comunismo sionista, de comunismo sionista nada. Lo que hacían los kibbutz era coger a la gente pobre, a la gente con poca personalidad, a la gente que, pues bueno, que ya en su vida de hecho, esas primeras migraciones eran gente, pues eso, pobre, que eran las que arreglaron la tierra para luego ya las clases más media alta para que llegaran a, o sea, vamos, que les usaban de mano de obra barata para arreglarles el territorio, ¿no? Para hacer el trabajo sucio. Y esas comunas, kibbutz, eran, pues eso, procedimientos de comida de cabeza para esa gente. Se ha demostrado, se ha desmantelado que hubo uso de drogas, hubo agresiones, ¿no? O sea, simplemente pues para meterles en la cabeza toda esta propaganda sionista. Se metió pues a la fuerza toda esta propaganda sionista y a día de hoy se sigue haciendo. Esto se puede ver de una manera muy clara cuando tú piensas en la demografía, digamos, israelí judía, que principalmente es de gente que no es de Europa. Pero si tú te vas al barrio este clásico de Jerusalén, que ahora no me viene el nombre, y pillas a cualquier tío de estos que van como ultra ortodoxos y le preguntas su origen, la mayoría de las veces te va a decir que o es yemení, o es magrebí, o es iraquí, o es de no sé dónde. Pero hay muy pocas posibilidades, digamos, que te diga que es polaco. Sin embargo, esa gente viste como vestían los judíos polacos cuando las persecuciones y cuando el genocidio judío en bueno, durante el nazismo y tal. Entonces, ¿cómo ha llegado esa gente a ese proceso, no? Bueno, pues por un lado, por un proceso de querer aparentar que no eran los palestinos a los que intentaban colonizar, intentar civilizarse y parecer occidentales, ¿no? Como ellos, pero luego por otro lado, pues de asimilación de la cultura europea blanca hegemónica, ¿no? Que viene a ser el mismo proceso. Entonces, claro, hay israelíes que son antisionistas, hay muchísimos. Yo les invito a que la gente lea un libro que se llama La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé, que es de un israelí antisionista que ya no vive en Israel por motivos evidentes. Y detalla muy bien todo el proceso de la Nakba que antes había detallado así un poco en profundidad. Luego, cada año hay israelíes que se niegan a hacer la mili y además sufren tremenda represión. Pero la realidad, tal y como lo veo yo, y es una putada, pero es así, es que tú no puedes ser un colono israelí y vivir en Israel y, digamos, decir, bueno, yo, digamos, pro-palestino, no. Si Claro, no se puede ser neutral en este caso. Tú te tienes que ir, porque tú tienes Claro. primero que dejar de ocupar esa tierra, pero además tienes que dejar de contribuir a esa economía colonial, tienes que dejar de participar en ella, tienes que irte fuera y cagarte en ellos, ¿no? Claro, es como lo han que, hecho claro, muchos compañeros, además. claro, efectivamente, es lo que yo decía un poco también, o lo que quería decir, que a lo mejor no lo he expresado bien, que realmente las personas que siguen viviendo en Israel, la gran mayoría es porque apoyan el Estado de Israel. La gente que dices tú que no quiere eso, se ha ido de Israel para no seguir participando de ese genocidio. Sí, sí, Claro, desde la luego. gran mayoría no, el 99,99, Claro. o sea, Sí, Claro. totalmente, sin duda. Claro. Hablarnos un poco también de las campañas de marketing tan maravillosas y estupendas que hace Israel con el pinkwashing, con el greenwashing y con el su puta madre washing. dale, David. Pues que, bueno, empezó todo esto con el whitewashing, ¿no? Que era todos los washing es utilizar los derechos de algo, ¿no? Para limpiarle la imagen pues al genocidio que se están marcando. Pero empezó con el whitewashing, que es hablar de que Israel es la única democracia en Oriente Medio. Para empezar, los maravillosos países fueron colonizados, con lo cual la mayoría de países árabes, musulmanes que tenemos alrededor, pues están
están puestos a dedos, ¿no? La dedocracia puesta por Europa para seguirles el juego, como Arabia Saudí. Se ve claramente que les sigue el juego pues a todos los europeos. Todo el dinero va invertido a ellos y de hecho están ahí bombardeando Yemen también, cercado casi como Gaza. Otro de los genocidios cometidos en silencio por Arabia Saudí, con lo cual se ve perfectamente que si no es democracia es porque Europa lo quiere así y es porque ellos lo están financiando para que no sean democracias. Con lo cual decir que es la única democracia de Oriente Medio cuando los pueblos propios se están levantando contra esos regímenes puestos por Europa es un poco falacia. Y además, como decíais antes, como decía Jaled antes, creo, vaya mierda de democracia cuando existen ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de sexta categoría. Ya no solo el colonialismo y el genocidio marcado por los palestinos contra nosotros, ¿no? Contra la limpieza étnica que quieren borrarnos del mapa, sino entre ellos mismos, efectivamente, ¿no? Hay judíos de primera, judíos de segunda, efectivamente, sí, que de democracia nada. En segundo lugar, pues bueno, el pinkwashing, ¿no? Utilizar los derechos de la comunidad LGTBIQ para decir que ellos son Tel Aviv, ¿no? Es un lugar maravilloso donde respetan los derechos de la comunidad LGTBI y que ahí son todos maravillosos, pero bueno, que ahí cuando se quiso llevar a cabo, ¿no? El matrimonio homosexual se denegó, con lo cual también se están desmontando sus maravillosos derechos que otorgan a la población. Otra parte, pues el purple washing, que es utilizar los derechos del colectivo feminista para decir que ellos son los más feministas del mundo. Ve cómo maltratan a las mujeres palestinas, ¿no? Aparte de que, bueno, siempre usan a la mujer israelí armada, ¿no? Para decir, pues mira qué feministas somos y qué liberadas tenemos a nuestras mujeres que usan armas para matar a otras mujeres. Pues así de gracioso todo ello, ¿no? O sea, el vegan washing igual, ¿no? Yo esto no lo sabía, pero me lo comentó una compañera, que, bueno, usan la excusa de que usan botas veganas, ¿no? Que están hechas con piel, pero todo vegano, vete tú a saber, pero que luego, pues bueno, siguen matando y asesinando a la población palestina. Aparte se vio en Sheikh Jarrah cómo usaban a los caballos en medio de los tiroteos y los gases lacrimógenos que tiraban. Me refiero que es todo muy así, ¿no? Usar los derechos para ocultar el genocidio y que ellos son los más democráticos y más modernos del mundo, pero a la vez estamos exterminando a una población y cargándonos todo lo que podemos. Yo, por complementar lo que ha dicho mi compañera, además mencionar las catástrofes ecológicas continuas que hace Israel sobre el territorio y la topografía y la biodiversidad de la tierra, ¿no? Todos sabemos que sí que queman olivos, que los cortan, que ponen vallas, etcétera, pero a menudo no pensamos, ¿no?, en la cantidad de procesos que todo eso supone. Por ejemplo, durante la Nakba, como ha dicho mi compañera, más de 500 aldeas palestinas fueron arrasadas, fueron hechas desaparecidas del mapa. Pero ¿cómo haces eso? Claro. Bueno, pues tienes que primero no dejar piedra sobre piedra, que eso lo consiguieron, ¿no? Pero por otro lado, otra cosa que hicieron fue remover toda la tierra y plantar pino, plantar árboles europeos de rápido crecimiento, que cambiara completamente la topografía para que aquellos refugiados que se habían ido de sus casas no pudieran jamás volver, ¿no? Otro temón, por ejemplo, es el tema de la transhumancia, que claro, pues evidentemente el ganado no se puede mover cuando tienes un gueto, ¿no? O, bueno, pues eso, pues todo el problema, o bueno, el secado del río Jordán y del Mar Muerto, que cada vez está todavía más condensado y más muerto, y de toda la extracción de recursos hídricos que impone Israel a Palestina, ¿no? Palestina es el sitio en el que es ilegal recoger agua de lluvia. Hasta este nivel estamos, ¿no? Qué fuerte. Madre mía. Entonces, bueno, hablando así un poco, pues no sé, como en esto que comentaba David, de qué hay que hacer, ¿no? Digamos, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución simplemente es que Israel acate la legalidad internacional. La única paz posible tiene que pasar por ahí, y eso incluye el fin del apartheid, el fin de la ocupación y el retorno de los refugiados. Sobre ahí
podemos pensar que si aquello se llama Palestina o se llama República Occidental de Oriente Medio Mediterráneo, yo qué sé, ¿no? No pasa nada. Pero hay, o sea, esta situación tiene que acabar. Pero claro, con esta población, que son todos unos hooligans, ¿cómo podemos plantear algo? En plan, si son, no sé, en plan... Entonces, Didi, perdón. Sí, me preguntaba si, o sea, bueno, un poco a colación de lo que preguntaba hace un rato Juanus83, creo que era, pues, lo que estabas comentando ahora, ¿no? ¿Qué opciones tiene realmente ahora Palestina y cuáles son las reivindicaciones hoy en día de Palestina? Porque creo que también, bueno, no han diferido mucho a lo largo de los años, pero sí que ha habido cierto cambio en algunos matices. Entonces, contándonos un poco qué expectativas hay y qué posibilidades. Y desde un marco legal, es decir, o sea, es que están atentando contra derechos humanos básicos y la ONU no hace nada, es que es lo que decía Abir, que es que se están permitiendo cosas que no se permitirían en ningún otro país. Entonces, o sea, ¿cómo se puede acabar con eso? Claro, digamos, la vía legal, ahora hay un hálito de esperanza, que seguramente sea muy reducido, que es la Corte Penal Internacional. Hay que recordar, bueno, eso que, a ver, se ha iniciado el proceso, ¿no? Hace un año y pico, ha entrado a trámite Israel por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces veremos a ver cómo eso sale, pero digamos, salga como salga, me huelo que no va a ser muy vinculante, porque la tónica habitual es que los países imperialistas defienden a capa y espada cualquier agresión israelí con total impunidad, ¿no? Uh-huh. Aquí, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, guardián, ¿no? Pero luego aquí en Europa, por ejemplo, tenemos a Alemania, que, digamos, tiene tal deformidad sociológica que están permitiendo un genocidio y una limpieza étnica por su propio sentimiento de culpabilidad. Y tú te vas a una ocupa alemana y resulta que son sionistas. Y dices, pero si no erais antifascistas, y flipas en colores. Y es mejor, yo recomiendo que no tengáis esa conversación, pero podéis aventuraros si queréis que vais a flipar en colores. Entonces, hay que poner un poco el marco en el que se encuentra. O sea, digamos, podemos preguntarnos por qué todo esto, ¿no? Y hay que entender siempre que Netanyahu, digamos, mentira, bueno, Netanyahu porque es casi Israel, ¿no? Pero el Estado israelí y el status quo israelí se arma, digamos, en contraposición al otro, que ese otro que es el palestino, ¿no? Digamos, a ver cómo lo planteo. Netanyahu ha fracasado en su cuarto intento de formar gobierno de coalición. Ellos van de cabeza a las quintas elecciones y esta está siendo su campaña electoral. Es decir, los bombardeos, la gente lo aplaude, la gente le encanta. Toda esta escalada de violencia que hemos visto días antes de que estallara todo el problema de Sheikh Jarrah y tal, lo decía antes Abir, hemos visto vídeos de organizaciones que son como el Ku Klux Klan, jaleando muerte a los árabes, cogiendo gente y linchándola, agrediéndola en la calle y grabándola con el móvil y subiéndolo a TikTok, ¿no? Entonces, todo este clima de crispación que nosotros teníamos hace unos meses cuando estábamos en las segundas elecciones y aquello era insostenible, pues imaginaos en Israel, en plan una sociedad completamente militarizada donde todo el mundo ha hecho la mili, donde todo el mundo es reservista hasta los 45 años y que tienen un proyecto de país que no avanza, digamos, ¿no? Recordemos que la oposición más fuerte, que no era la de Netanyahu, era la del partido de los árabes y el Partido Comunista, que se presentan juntos, que son antisionistas, y tenían 15 diputados y eran la oposición más fuerte. Todos los demás partidos están fragmentados y divididos por unos intereses muy coñazo de explicar ahora, ¿no? Pero es eso, que el hecho de que hay una respuesta armada es un poco de gasolina y jaleo internacional, pero la ocupación sigue ahí todos los días y ese es su proyecto político, el que plantean y es con el que van a ir ahora a las siguientes elecciones, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son lo diré, lo que reclama el pueblo palestino
o sea, es directamente que se desocupe, que se vayan, o hay algún tipo de diálogo al que esté dispuesto el pueblo palestino con tal de que acabe esta situación de una vez, y qué opciones tiene para ello. Perdón que me he ido. No Dale, pasa David. nada. No, si es que realmente está más o menos dicho, es lo que has dicho tú, que cumplen las resoluciones de la ONU y el derecho internacional y la resolución 194 del derecho al retorno. Realmente, si cada palestino vuelve donde estaba, no te estoy diciendo que todos volvamos a Palestina y ya, sino cada uno de su madre y su padre en su pueblo, en su sitio, en su casa, no hay cabida para esta ocupación, ¿no? Entonces es eso, cumplir simplemente las resoluciones de la ONU. No pedimos mucho más. Pues... Eh, dale, perdón. No, que dilo. iba a decir que no me parece mucha reivindicación, o sea, es que es algo Claro, es que es cumplir obvio la y ley, o sea, evidente. es que es algo tan de cajón. Dale, Jared. Sí, ha habido un bache en el que la cuestión palestina se ha estampado ya unas 3 décadas más, que ha sido la defensa de las conversaciones de paz, las conferencias de paz, y en general el intento fracasado de lo que se ha llamado el Estado palestino, ¿no? La solución de 2 estados. Hay que entender que, digamos, no existen negociaciones de paz o, digamos, equitativas entre víctima y verdugo. Tú no puedes hacer una conversación de paz entre una mujer que ha sido violada y su violador, porque no hay una, digamos, desigualdad de poder simbólico y material que, digamos, no es honesto, ¿no? Entonces, en el año 91 empezaron lo que se llamó, bueno, van a hacer 30 años ahora, lo que fueron la Conferencia de Madrid, ¿no? Que ante también la caída del bloque de la Unión Soviética y la coyuntura, pues se armó un poco como solución y tal, y culminó con los acuerdos de Oslo, los famosos, ¿no? Que teóricamente se deberían haber renovado a los 5 años y se quedaron ahí en stand-by para siempre hasta el día de hoy. Y eso supuso lo que se llamó el establecimiento de la Autoridad Palestina, que es como nuestro gobierno, digamos, ¿no? Pero es un gobierno en el que no han votado todos los palestinos ni de coña, porque solo han votado los de los guetos y los de Gaza. Y, digamos, es un proyecto en el cual se basaba en traicionar la propia Carta Nacional Palestina y rechazar el derecho al retorno de los refugiados de Haifa o los refugiados de Jaffa, ¿no? La ciudad que estaba allí ya antes de que se inventaran Tel Aviv, ¿no? Es decir, en Israel, en los territorios ocupados del 48. Nosotros no podemos renunciar al retorno de ningún refugiado. Todos vamos a volver a nuestras casas. Entonces, digamos, esta vía que se ha intentado plantear es una vía muerta. Y cada día se ve más como está llegando a su fin y no tiene buen puerto. Es un poco como el palo y la zanahoria, ¿no? Ahí persiguiendo. Entonces, una cosa que hace la izquierda a menudo es decir, exigimos que se reconozca inmediatamente el Estado palestino. Por favor, dejad de hacerlo. Es que no vale para nada. Es que nosotros no queremos tener un Estado con unas fronteras definidas donde rechazamos la mitad de nuestro legítimo derecho al retorno. Nosotros vamos a continuar y vamos a exigir Palestina libre del río al mar, porque es como tiene que ser. Porque no existe otra posibilidad, digamos. Nosotros no podemos convivir con un Estado supremacista judío que nos quiere asesinar y nos quiere matar y que tiene intenciones expansionistas. Es ridículo, ¿no? Entonces, lo que sea que se arme ahí, tiene que armarse, pues eso, partiendo de la base del fin de la ocupación, del fin del apartheid y del derecho al retorno. Pues madre no sé mía. si tenéis algo más que contar, que queráis añadir, porque vamos. O alguna pregunta a todas las personas que estamos aquí, que yo creo que estamos todas, pues eso, en ese estado de shock y de joder. Yo tengo el cerebro derretido sí, ahora mismo de la información lo lamento, chicos. No, por favor, nada absoluto, que lamentar, de nada que verdad. lamentar, todo lo Muchísimas contrario. gracias por toda la información, por todo lo que nos habéis aportado, de verdad.
Bueno, quiero hacer hincapié en lo que ha dicho Abir y también lo que ha dicho Jaleb, lo del boicot, ¿vale? Nosotras también pues tratamos de visibilizarlo. El boicot, ellos lo van a explicar ahora mejor que yo, pero el boicot es efectivo. Y de hecho, bueno, en Alemania, por ejemplo, suelen cambiar los códigos de barras a los productos, porque en España hay muchas cosas que vienen de Israel, pero por ejemplo en Alemania pues hay muchas más. Entonces realmente el boicot funciona porque bueno, es una manera pues de que no tengan ingresos y como aquí pues el dinero mueve todo por desgracia, pues el boicot les hace daño, ¿no? Nosotros seguro que todavía cometemos muchísimos errores con esto y consumimos marcas de empresas Hombre, que... procuramos que no, pero sí nos la pueden siempre colar, procuramos claro, que no. sí. Ejemplo de ello pues son los dátiles, que es como algo súper famoso, que los famosos dátiles Medjool y otros productos de otras marcas que en cuanto nos enteramos que vienen de Israel, del territorio ocupado, pues los helados de Vegan Jerry's, por ejemplo. Exacto, no solamente dejamos de consumirlos, sino que lo visibilizamos en nuestra cuenta para que la gente lo sepa. Entonces, explicad por qué es importante el boicot y por qué, o sea, desde aquí, aparte de visibilizar, de dar voces a las personas palestinas, de ir a manifestaciones, de apoyar, pero a nivel de consumidor, explicad por qué funciona el boicot y por qué es muy importante que lo hagamos. Bueno, para empezar, quien dice si eso le hace daño o no son ellos mismos, ¿no? Es el ente sionista de Israel, que a un movimiento totalmente pacífico, que es como no entablar relaciones o cortarlas o simplemente no participar de una actividad económica, lo han llegado a catalogar o a equiparar más bien como el armamento nuclear iraní. O sea, imaginaros un movimiento totalmente pacífico, ¿no? Por lo cual ellos mismos se delatan de que sí que les afecta y les hace daño. Y es simplemente eso, no colaborar de una ocupación, ya sea o empresas que financien mediante los productos que nosotros compramos, o robo de tierras, o sea, porque mucho de los productos que compramos es robo de tierras a los palestinos y de ese robo de tierras se extraen los productos que venden, por lo cual es todavía peor, ¿no? Se están lucrando de nuestras tierras para ellos seguir asesinándonos y masacrándonos con esa retribución económica que se ganan de nuestras tierras robadas y expropiadas. No sé si queréis participar en el boicot es muy fácil, o sea, seguro que en cada comunidad en España están organizados el BDS. Hemos puesto el link aquí, tanto una persona como nosotras, hemos puesto el link de boicotisrael.net para que la gente pues se pueda meter y pueda ver las marcas y las empresas a las que hacer boicot. Justo, y ahí en la página web está puesto en cada comunidad donde están localizados, podéis tomar contacto con ellos, es muy fácil. Y esto es muy importante porque el BDS no es una organización europea, sino que es un llamado de la sociedad civil palestina en 2005, creo, si no me equivoco. O sea, los mismos palestinos llaman al boicot, es un llamado de ellos mismos. Uh-huh. Sí, es súper importante. Genial. Y creo que hay 150 organizaciones que están inscritas. Sí, es justamente eso. Es decir, hay que entender que el boicot a Israel es una herramienta que se lleva utilizando desde la llamada Gran Huelga de 1936 que hicieron los palestinos sobre el Imperio Británico, ¿no? Y es una herramienta que funciona porque ellos cada año meten más pasta en su ministerio, que es el de Asuntos Estratégicos, para alimentar al lobby sionista, demandarnos, de impulsar leyes en países y provincias y tal, equiparando el antisemitismo al antisionismo. Entonces, es muy jodido. Las principales marcas así que me vienen a la cabeza, para que la gente la tenga en la cabeza, antes se hacían listas infinitas, ¿no? Pero ya no se hacen tanto por el tema de que, bueno, que al fin y al cabo es más complicado materializar el boicot y medir los impactos cuando pones 1.000 millones de productos, ¿no? Ahora mismo estamos en campaña contra Puma, porque tiene un equipo de asentamientos ilegales que está patrocinado por ellos, de fútbol, de la primera división israelí. Estamos en campaña contra AXA, que tiene 91 millones de euros en 5 bancos israelíes y en Elbit Systems, la mayor compañía de armas israelí.
Ostras. Estamos en campaña también contra, me se han ido, HP, por supuesto, mítico, ¿no? No comprar ordenadores, impresoras, etcétera. Bueno, echar un ojo en la página. HP usa los controles de los aeropuertos para recopilar información facial y todo esto del rollo, bueno, también entiende más, y son las que luego distribuyen nuestra información a impresionistas. Claro, las iteraciones de los algoritmos necesarios para entrenar la inteligencia artificial del reconocimiento facial, como este efectito, ¿no?, que ahora nos ponemos para desenfocar el fondo, seguramente hayan tenido algo que ver con el apartheid israelí de alguna manera, porque una de las mayores compañías que hacen esta clase de cosas, que se llama Animation, es israelí. Y, por ejemplo, para que os hagáis la idea, el año pasado Microsoft dijo que no se había demostrado que estuvieran incurriendo en crímenes contra la humanidad, pero por si acaso sacaban sus 78 millones de euros que tenían invertidos. Entonces, el boicot funciona. Lo que pasa que hay que ser muy pesado, pero funciona. Y una pregunta, ¿existen grandes empresas que haya pasado todo lo contrario, que sí se hayan posicionado como boicoteando a Israel y dejando de apoyar o de hacer tratos con empresas sionistas? Por tener la otra cara de la moneda, ¿no? Por decir, pues mira, en estas grandes empresas, a pesar de que sean capitalistas y todo lo que tú quieras, sí se puede confiar en ese aspecto. ¿Tú sabes alguna vez? Pues la verdad es que ahí me habéis pillado. ¡Ay! Es que la mierda se junta, compañero. ¡Qué ¡Qué casualidad! pena! ¡Qué ¡Lástima! pena! ¡Qué pena! Fíjate que por un momento... por un momento tenía una cierta esperanza de que eso pasase, pero no. Qué vaya. asco, qué asco. A ver, es que realmente una cosa que hay que entender es que mientras Israel siga saliendo rentable, va a seguir ahí. Por lo tanto, todo lo que es, pues, no sé, hacer negocio con los asentamientos israelíes, utilizar mano de obra palestina a la que le pagan menos, a la que no tiene derecho a sindicarse, que bueno, ya sabemos que tiene que pasar por los checkpoints, etcétera, pues sale rentable, está muy bien, a ellos les viene muy bien. Entonces, tiene mala solución realmente, pero bueno, la parte buena es que sí que hay un montón de espacios en el Estado español, en Europa, en las Américas, que se han solidarizado de manera radical y llevan a cabo de manera efectiva el boicot. En esta página, en la del BDS, tenéis el mapita donde podéis ver que hay un montonazo de asociaciones, bares, panaderías, tiendas, asociaciones populares, radios, medios, de todo, que se han solidarizado y han llevado a, bueno, pues, de alguna manera factual el boicot de esta manera, ¿no? Entonces, como siempre, no hay grandes empresas que apoyen a los pobrecitos del mundo, pero con esto va a ser más que suficiente, ya veréis. Pero países como las Maldivas, Irlanda, Irán, pues no tienen ningún tipo de relación con el Estado de Israel. O sea, eso es mucho mejor a veces que las empresas. Pues sí, desde estupendo. luego, mira, Muy lo está poniendo también Fran, empresas como tal, aparte de Microsoft, que oye, que sí, Irlanda o Maldivas, fíjate, pues es que es lo que acaba de decir Abir, ¿sabes? Que un país decida no tener relaciones con este Estado genocida, pues es que ojalá sigan muchos más ese ejemplo, claro. Sí. Efectivamente, además, bueno, tenía algo que decir, pero creo que se me ha ido. Vale, no, pues... Nada, sí. no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? O sea, ya para ir, bueno, yo seguiría aquí hablando toda la noche porque es que me apasiona el tema y la verdad es que aprendo un montón, que me parece Creemos increíble que es y me rompe el alma, pero es muy necesario esto. Entonces, no sé, ya es muy tarde, sí, bueno, muy tarde aquí en la península. Si queréis hacer alguna pregunta para ir cerrando o impresiones de, bueno, toda la gente dice, Veganatillas dice shock total, me parece alucinante que esté ocurriendo esto verdaderamente en este siglo, sí, efectivamente, Boicot, es que dice, sí. es demencial. Gracias por la información, Free Palestina, gracias por toda la información es poder. Y nosotros estamos de vuestro lado, sí, efectivamente, una información fantástica, todo muy coherente y razonable. Bueno, pues ya veis, o sea, yo creo que habéis aportado un montón
Y yo creo pues eso, pues que sobre todo que las personas que hayan estado aquí en este directo que puedan transmitir vuestro mensaje, ¿sabes? Que tengan ya más argumentos y más razones pues para seguir informando y transmitir el mensaje y contrarrestar la información que nos viene pues de Israel, de Estados Unidos, de la CNN y de demás medios. Y además que creo que es muy muy importante lo que decía, creo que Abir al principio de la charla, que no nos dé miedo hablar del tema, que no es un conflicto muy complejo, muy difícil, en el que hay tantísimos puntos intrincados, que no es tan difícil, que es que hay unas personas que decidieron en el norte global, en la Europa casi decimonónica, ocupar un territorio que no les pertenecía y que llevan hasta ahora, punto, y que a partir de ahí han hecho torturas, genocidios y lavamiento de cara. Es que no tiene más. Totalmente. ¿Me dejas cerrar con una receta vegana? Uy, sí, Venga, por dale, favor, dale. Receta palestina vegana para toda nuestra comunidad. Por favor, qué maravilla. Pues hay un Apuntad, plato chicas. muy rico que se llama mjadala. Seguro que David lo pronuncia mejor que yo. Que Pues, ella habla lo mejor en comimos árabe. ayer justo. Ah, pues mira, ole. Que básicamente es muy fácil, ¿vale? Tú coges una olla y echas cebolla picada y la dejas pochar un ratito. A mí me encanta la cebolla. Encima de eso le echas lentejas y, digamos, pues un par de vasos de agua. Vale. Pues lentejas, yo qué sé, un vaso, no sé. Mira de YouTube y las cantidades ya las encontráis. Luego echas encima arroz, lo mueves todo y dejas que se haga el arroz así como que lo tapas en el último momento, le apagas el fuego para que ya se termine de cocinar con el vapor y luego por otro lado sofríes más cebolla y la dejas como al punto ahí caramelizada y la tiras encima y eso te lo comes y está increíble. Qué bueno. Una Qué ensaladita bueno. eso al lado. Qué rico. Bueno, porque de hecho también hay una cosa que ha hecho Israel que es agenciarse un Apropiación montón, cultural, claro, apropiación sí. cultural de la comida palestina, que es Empanadas, del súper hummus. vegetal. Claro, y parece, a mí es que la gente cuando me dice, bueno, algunas personas, no, es que Israel es maravilloso porque es que tienen un montón de restaurantes veganos y un montón de comida vegetal. Y es como, no es de Israel, es de Palestina, ¿sabes? El famoso hummus de Israel. Claro, de toda la vida. Sí, nos lo quitan todo, nos quitan la comida, nos quitan las palabras, nos quitan Sí, las de hecho, casas. es que el boicot no es solo económico, es cultural, es deportivo, todo lo que sé. Sí, efectivamente. De colonizar, vamos. Efectivamente. De toda la vida. Pues para eso estamos aquí, para aportar nuestro granito de arena a ese boicot y para dar, para ser un poco el altavoz de voces como la vuestra, que es tan necesaria para informar y para que la gente entienda lo que está pasando en vuestro país, porque es increíble Es sangrante. y hay demasiada desinformación al respecto. Así que, lo dicho, chiques, muchísimas gracias por haber estado Mira, nos ha ratito. puesto el nombre, Mudara. Bueno, muchas yo para gracias, Sami pronunciarlo... Falafel, por el nombre. Yo no lo sabía. Mudara, lo buscaremos Vamos, en YouTube. yo me lo voy a Genial. apuntar, pero ya mismo, vamos. Que muchísimas gracias de verdad por haber estado este ratito aquí con nosotras. No sé si queda algo más por añadir. Mira, la voy a hacer y la voy a subir a Instagram. Ya. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a toda la gente que nos ha estado viendo, que ha ido todo finísimo y encantado de la vida, ni un sionista ni nada, o sea que... Sí, nada, ha ido nada. esto sobre ruedas. Es que no es por nada, pero tenemos una comunidad que mola mucho y ya saben de qué palo vamos, o sea que... Sí. Efectivamente. Genial, Bueno. estupendo, maravilloso. Oye, de verdad, muchísimas gracias, muchísima Nada. fuerza, todo A nuestro, vosotras. de verdad, todo nuestro apoyo. Yo de vez en cuando me siento mal porque claro, sientes que puedes hacer muy poco desde aquí. Cuando veíamos esas imágenes estos días atrás, imágenes tan duras, esos bombardeos, y claro, tú estás aquí, pues eso, pues en tu casa, sin poder hacer nada. Y de vez en cuando es muy frustrante. Lo sentía yo, imagino vosotras que sois de allí, que es vuestro pueblo, que es vuestra gente, pues imagino ese dolor y lo mal que lo tendréis que pasar día tras día
con todo esto. O sea, que de verdad que todo nuestro apoyo. Si en un siglo no se han borrado del mapa, no lo van a hacer ahora. Ahora toca la liberación. Exacto. Qué bien, de verdad, o sea, ese espíritu de lucha, de decir no nos van a sacar de aquí, vamos a poder con ellos, es maravilloso, de verdad. Muchísima fuerza, de verdad, para los dos y para toda Palestina. Gracias a todos los que han estado escuchándonos. Pues nada, Free Palestine. Oye, muchas gracias, Antorchas, por estar aquí. Bueno, todas las impresiones del directo les ha encantado a todo el mundo. Y lo que decimos, muy importante, nos quedamos con toda la información, nos quedamos con que esto de conflicto no tiene nada, nos quedamos con que es muy importante hacer el boicot, de verdad, o sea, hay que visibilizar mucho lo del boicot y también tenemos que visibilizar pues lo que ha dicho Pablo, cuando alguien nos diga no, es que es un conflicto, es muy complicado, esto no es nada complicado, esto es súper sencillo de entender y visibilizar lo que realmente sucede. Y nos quedamos con la receta también. Y el recetón que yo lo hago seguro, vamos. Bueno, familia, de Antorchas, verdad, muchísimas un abrazo gracias, muy fuerte, Jalep y que paséis Abir. una buena noche y nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, Hasta chao. luego. A vosotros. Chao, Saludos. chao, chao.